Hola, bienvenidas a la segunda parte del módulo de transformación digital del diplomado. Como ya veníamos hablando, este proceso de transformación digital se aceleró dramáticamente con la llegada de la cuarentena, pero para nadie es un secreto que este es un proceso que ya venía ganando mucha velocidad desde hace muchos años. Gracias a la llegada y al uso mucho más popular de los dispositivos móviles y celulares, casi que todas las personas del mundo, independiente de su ubicación geográfica, tenemos acceso a la misma cantidad de información. A través de videos de YouTube, a través de las redes sociales, se nos abrió un mundo de posibilidades que quizás antes no existía. Por ejemplo, muchas veces nosotros pensábamos que los países más avanzados tecnológicamente o las grandes ciudades eran los únicos que tenían acceso a cierto tipo de información y tecnologías, pero en este momento solo con contar con un celular todos podemos acceder casi que a la misma información y en el mismo momento. Esto hizo que hubiera un cambio muy grande en el comportamiento de las personas, porque ya casi que no importa geográficamente dónde estemos ubicados, todos tenemos acceso a la misma calidad de información al mismo tiempo. En el caso de Colombia fue muy interesante cuando estábamos haciendo la investigación para este diplomado, descubrir que fuimos uno de los países que más aceleró este proceso durante la cuarentena. Les tengo un dato súper importante. En este momento Colombia es uno de los países en el que los usuarios de dispositivos móviles, es decir, celulares, pasamos más horas al día con ellos. En promedio, un colombiano pasa 4 horas al día en su celular. ¿Haciendo qué? En WhatsApp, navegando redes sociales, viendo contenido, viendo videos, y es muy interesante para nosotros también aprender cómo podemos utilizar esas 4 horas y lograr también que durante ese tiempo que pasan ellos conectados con los celulares le dediquen un poquito de tiempo a cada una de nuestras marcas. Aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que es el poder de las redes. Yo creo que cuando vemos ese número tan importante de horas al día que pasamos conectados a nuestros celulares, la pregunta que sigue es, ¿qué estamos haciendo durante ese tiempo? Y aquí es donde viene este análisis que me pareció muy interesante para presentárselo. Este dato está en porcentaje porque para que entendamos un poquito mejor, pues como a qué se refiere esto, es el porcentaje de usuarios de Internet que utilizaron estas aplicaciones en el último mes. Aquí vemos en primer lugar YouTube con un 98%. ¿Qué pasa con YouTube, que es una de las redes sociales o servicios de streaming que es como a lo que le está apuntando a ser más interesantes que hay en este momento? Es que en YouTube encontramos contenido de todo, educativo, de entretenimiento, música para adultos, para niños, y es un fenómeno muy interesante porque es como la prueba final. Me atrevería a decir yo que cualquier persona puede crear contenido y generar una comunidad alrededor de cosas que de pronto parecen muy cotidianas. A mí específicamente me parece muy interesante el fenómeno de los videos que le gustan mucho a los niños. Yo sé que muchas de ustedes son mamás de estas personas que hacen como los videos de unboxing o destapando juguetes. Yo creo que ese es el tipo de contenido que nosotros hace 10 años ni siquiera nos íbamos a imaginar que tenía un público, pero lo tienen. Y ahí es donde es interesante como analizar estos fenómenos de las redes sociales. Y es que casi que para todo tipo de contenido hay un público. Y ni siquiera requiere como cosas muy técnicas, sino que si la gente lo encuentra interesante, se conecta. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje muy chévere de YouTube. Vemos en segundo lugar a Facebook con un 95% de porcentaje de usuarios conectados durante el mes. En tercer lugar tenemos WhatsApp, que en teoría es un servicio de mensajería, pero cada vez tiene más servicios de red social. Ejemplo, los estados, pues yo creo que ustedes incluso más que nosotros pueden estar todo el tiempo como dando fe de lo importante que es WhatsApp como red social. Y en cuarto lugar tenemos a Instagram con un 77%. Estas son las cuatro más utilizadas por el mercado colombiano. Y también es muy importante para que definamos de pronto, no es necesario estar en todas, de pronto podemos identificar que una nos funciona más que la otra, que podemos llegarle más fácil a nuestro público a través de, por ejemplo, WhatsApp, que yo sé que es una herramienta tan importante para ustedes, y ahí es donde está el trabajo interesante de entender esta data, y es donde podemos encontrar, digámoslo así, como en su hábitat natural a nuestro público. Aquí
la pregunta que sigue es, ¿qué está buscando tu público en las redes? ¿Qué estamos buscando las personas que ya de alguna manera también nos estamos saturando con toda esta cantidad de información, de marcas, de influenciadores y de personas que están buscando entregarnos su contenido? Lo que estamos buscando todos, y yo aquí les quiero hacer una invitación a que piensen incluso en ustedes mismas como usuarias de las redes sociales, qué les gusta a ustedes y qué no les gusta de las cuentas que siguen o de incluso las personas que tienen en WhatsApp. ¿Qué es lo que hace que uno siga súper conectado con cierto tipo de cuentas y qué hace que a uno u otras le parezcan súper aburridoras y las apague o las deje de seguir? Yo creo que cuando nos vemos a nosotros mismos como consumidor, entendemos también mucho el comportamiento de esas personas que son nuestro público, porque lo interesante de todo esto, niñas, es que todos nos comportamos de maneras muy similares. O sea, lo que estamos buscando es que sentirnos identificados con esas cosas que nos gustan, con esos temas, escuchar a alguien que dice o de pronto pone en palabras algo que uno estaba pensando o estaba sintiendo. Eso es lo bonito de las redes sociales. También ponen a servicio de la comunidad su conocimiento muchas personas. Por ejemplo, todo este tema de las manualidades o todo el tema de capacitación que de alguna manera democratizó mucho más la educación si uno se lo propone y busca cursos de YouTube sobre el tema que sea, los encuentra. Entonces es muy chévere cuando nosotros entendemos que realmente lo que la gente está buscando es contenido de calidad. Muchas veces ni siquiera les importa tanto como la parte técnica o la gente no se fija tanto en que es una superproducción, sino que les parece interesante lo que les están diciendo. El mensaje es lo más importante. Yo aquí les traigo como un pequeño derrotero de herramientas que les quiero dar el día de hoy para que ustedes también empiecen como a construir de alguna manera ese perfil de las redes sociales que ustedes van a tener. Para nosotros está claro que con el cambio de paradigmas y el cambio de forma de actuar y digamos que con todas estas limitaciones que tenemos en este momento para hacer reuniones, obviamente el trabajo de ustedes es mucho de contacto con las personas, de hablar, eran mucho de estar en la calle, de ir a visitar a las señoras, de hacer sus conferencias que en muchos casos iban un montón de personas y se volvían eventos muy importantes también para la comunidad, pero pues en este momento nada de eso es viable hacerlo. Entonces, la invitación que yo les quiero dejar el día de hoy y como con estos tres tipsitos básicos que les traigo como para que empiecen a interesarse de pronto por pensar un poquito más allá ese contenido que ustedes están generando y compartiendo para sus redes sociales, cómo puede ser más estratégico y cómo las puede ayudar a hacer crecer su negocio y hacerles mucho más fácil la vida, que yo creo que es uno de los beneficios más grandes que ustedes pueden tener. Y es que, ¿cómo pueden resolver esa cantidad de preguntas que de pronto todos los días les hacen a través de sus WhatsApp? ¿O cómo pueden conseguir nuevas asesoras teniendo ahí casi que disponible siempre la información? ¿Cómo pueden atraer más personas a sus zonas? Yo creo que para todo esto y mucho más debemos empezar a verle el potencial como a por interesarnos y por aprender un poquito más de este mundo de las redes sociales y también de verlo de una manera mucho más estratégica. La invitación también es a que ustedes de pronto no lo vean como que hay que estar ahí porque hay que estar ahí o porque en la empresa me lo están exigiendo, sino que le vean también como que la ganancia en cuanto a esta cantidad de beneficios que les puede traer a ustedes tener un plan mucho más estratégico de comunicación en redes sociales. Entonces vamos a empezar por este primer tipcito que yo creo que es muy básico y aplica yo creo que para cualquier proyecto que implique ventas, digámoslo así, que uno haga en la vida. Y es que hay que empezar por definir el público y entender dónde está, en este caso, en qué red social está. Entonces aquí vienen como algunos tipsitos. ¿Cuál es la primera recomendación que yo les doy a ustedes? Empiecen por preguntarse y por definir, porque esto finalmente es una decisión, a quién le van a hablar. Ustedes le van a hablar a las asesoras que ya trabajan con cada una de ustedes, o le van a hablar a cliente final, o le van a hablar a asesoras potenciales. Ustedes
siempre pueden tener uno o varios públicos. ¿Qué es lo importante? Que para mantenerlos interesados deben estar conscientes de que le están hablando a esos públicos y ofrecerle contenido de valor a cada uno de ellos. Yo aquí les quiero poner el ejemplo de las redes sociales de las marcas de línea directa. Digamos que nosotros de alguna manera también tenemos como ese público híbrido, por decirlo así, que está en cada una de nuestras marcas. En el caso de Carmel y Pacífica, por ejemplo, nosotros le hablamos no solamente a las clientes de el canal de venta de catálogo, sino que también tenemos que hablarle a los clientes de canal de venta de e-commerce. De alguna manera las redes sociales siempre se convierten, quiéralo o no, por su naturaleza, siempre se van a convertir como en una especie de canal de servicio al cliente. Entonces nosotros ahí tenemos que resolver una cantidad de dudas también, no solamente del consumidor final, este ejemplo sí es para todas las marcas, sino también de las asesoras, que muchas veces ellas están ahí porque son tanto consumidoras como asesoras, o ellas mismas utilizan las redes sociales de una manera muy inteligente para promover como sus tiendas personales o su servicio de asesora de nuestras marcas. Entonces ahí es cuando, digamos que empieza uno a entender que le tiene que brindar contenido de valor a cada uno de esos públicos. En el caso de nosotros de las marcas, pues nuestro público principal, que también es una buena estrategia, ustedes pueden definir, por ejemplo, que su público principal van a ser las señoras que ya son asesoras de ustedes y digamos que un público secundario van a ser las asesoras potenciales, pues porque obviamente donde está la masa, en el caso de ustedes van a ser las que ya son asesoras. Y así pueden definir que, por ejemplo, el 80% de sus posts van a estar dirigidos a las que ya son asesoras y el 20% a las que sean asesoras potenciales. Lo mismo pasa con el contenido de las redes sociales de nosotros. Más o menos un 80% estamos hablando de que es para consumidor final. Nosotros, todas las marcas hacemos también posts de apoyo para nuevas asesoras. A veces hablamos de los beneficios de la venta por catálogo, todo con el objetivo de apoyar al área comercial con conseguir nuevas asesoras. Pero es muy importante mantener alimentado constantemente la información que le ofrecemos a cada uno de esos públicos que definimos. Un segundo punto es identificar dónde puedes encontrar a tu público. Niñas, el acceso a la información es clave. Ustedes no, yo creo que es muy inocente pensar en este momento de la vida que a uno las personas lo van a buscar. Es casi que uno tiene que ofrecerles algo chévere para mantenerlas conectadas y casi que es uno como generador de contenido el que tiene que irlos a buscar a ellos. Entonces también ustedes la invitación es a que sean muy estratégicas y a que identifiquen, después de pensar en quién es ese público, qué edad tiene, son amas de casa, son señoras, son personas jóvenes, ¿dónde pueden estar más fácil ellas? ¿Será que las encuentro más fácil en WhatsApp porque todas lo tienen ahí con su plancito de pronto prepago de los celulares que casi todo lo incluyen? ¿Será que están más en Facebook porque las señoras son muy de Facebook? Y eso les va a permitir a ustedes ser mucho más estratégicas a la hora de definir el tipo de cosas que hacen. Ejemplo, si ustedes un día definen que van a hacer un live en Facebook o van a hacer un live en Instagram, ¿dónde se les va a conectar más gente? ¿O a qué hora va a poder estar más conectada a esa gente? Eso es muy importante también que lo piensen y sean estratégicas a la hora de definirlo. El segundo punto que yo les traigo aquí es definir el lenguaje para llegarle a ese público. Niñas, el lenguaje no solamente hablamos de las palabras, también hablamos de la estética gráfica. Cada una de ustedes hace parte de una o varias marcas de línea directa. Y nosotros desde el área de marca, obviamente, porque este es como nuestro quehacer, la invitación también es a que cuiden un poquito como esa personalidad gráfica que tiene cada una de sus marcas. No va a ser lo mismo el tipo de texturas que utilice un yerbabuena que de pronto es un poquito más bojo y es más de desgastes y es más como de detallitos, manchones, un poquito más artístico, a lo que pueda hacer, por ejemplo, una marca como Login, que es una marca con una estética mucho más limpia y digámoslo así, minimalista. Esos 5 segundos de pensar, esto sí se parece a mi marca, yo creo que es muy interesante porque eso es lo que nos permite tener una personalidad que las personas empiecen a reconocer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno sigue blogueras o sigue influenciadores, que es muy chévere porque tienen una estética tan marcada que uno casi que sin que ellas digan su nombre la reconoce. Eso es un poquito lo que nosotros buscamos en las marcas y lo que las queremos invitar a ustedes a que cuiden cuando generen ese tipo de contenido.
Pero también es muy chévere que ustedes le den un toque característico, cada una de ustedes conoce mejor sus zonas, tienen la ventaja de que de pronto es un público un poquito más pequeñito y más homogéneo. Cada zona del país tiene sus particularidades, o sea, ustedes de pronto no van a tener que manejar un lenguaje tan universal como nosotros que en nuestras redes sociales, digamos, oficiales de las marcas, tiene que ser más universal el contenido. Si ustedes saben que la costa son más alegres, de pronto es un lenguaje más cercano, muy chévere que adapten su forma de hablar a ellas. O si ustedes, no sé, una directora de zona que sea de Bogotá, que de pronto la relación sea un poquito más formal, ese es el tipo de comunicación que debe reflejar también sus redes sociales. Aquí el tema es que ustedes de alguna manera todo ese conocimiento previo que ya tienen de esta cantidad de experiencia que tienen ustedes como directoras de zona de manera presencial, también lo utilicen en su comunicación en las redes sociales. Ustedes saben cómo tratar a las señoras, ustedes saben qué les gusta, qué no les gusta, qué las conecta, qué las desconecta. Eso mismo que ustedes de alguna manera sabían hacer de manera presencial, que busquemos y encontremos la manera de hacerlo estratégicamente también a través de las redes sociales. Y por último, y yo creo que este es el más importante, es el tema de generar contenido valioso para el público. Ustedes, de parte de nosotros del equipo de branding, a través de las profesionales de trade, reciben una cantidad de posts ya diseñados para sus redes sociales. Pero, aparte de eso, a las personas también les interesan otras cosas. Entonces, una de las sugerencias que yo les traigo es que hagan una lista de los temas genéricos que le interesan a su público. Ya ustedes en el primer pasito dijeron, listo, yo tengo una señora que más o menos es de, imagínensela como un personaje. Yo tengo una señora que es más o menos de 35 años, es mamá de dos niños, es ama de casa y por las tardes se dedica como a salir con su catálogo a vender. Pues estoy aquí poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces también como, ¿qué le interesa a esa señora dentro de esa burbujita como de su forma de ser, de su vida y de su realidad? Entonces ahí es donde uno dice, si yo soy una marca de moda, pero qué intereses afines puede tener mi público. Ahí podemos hablar de manualidades, de recetas, de ejercicio, todas estas cosas que son muy chéveres y que de pronto pueden mantener enfocado y digamos que interesado al público en nuestro contenido. Otro tema es que repostear publicaciones es válido, pero tengan muy en cuenta que el público solamente se mantendrá conectado con ustedes si ustedes le ofrecen contenido interesante. Niñas, aquí lo del tema del reposteo es súper bueno porque es que ustedes, yo no sé si ustedes siguen ese tipo de cuentas que lo que hacen es que es como una especie, digamos, de tablerito de Pinterest que reúnen un montón de temas interesantes. Entonces es muy chévere porque yo sé que a veces para ustedes es como abrumador el tema de generar contenido, pero ustedes de alguna manera también se pueden valer de lo que ya está hecho por personas que lo hacen muy bien y repostearlo en sus redes. Ejemplo de estos temas afines. Si yo ya sé que a mi público le interesan las recetas y yo sigo una cuenta de Instagram de recetas que es súper chévere y tiene unas fotos súper lindas y las reposteo en mi cuenta, eso de alguna manera puede mantener interesado a mi público. Como recomendación, recuerden siempre darle como el crédito a la persona que creó el contenido, pero eso es súper válido como forma de alimentar las redes sociales, sobre todo de una cuenta que no es, digámoslo así, tan grande o tan oficial como van a ser las de ustedes. Entonces puede ser una manera muy chévere de alimentar como esas redes que ustedes tienen con contenido, pues como más live, digámosle así. Y también pues la invitación es a que ustedes de manera muy estratégica, una vez más, como que decidan que listo, a mí me escriben 50 señoras al día preguntándome cuál es la fecha de cierre de la campaña. Si yo lo pongo en mis estados de WhatsApp, pues puede que no las 50, pero de 50 ya no te van a preguntar sino 20. Eso también les puede despejar mucho a ustedes el día como de esas partes tan operativas que a veces le consumen a uno tanto tiempo.